Vamos a continuar nuestro estudio en Romanos 9. El último versículo que estudiamos fue el 19. Hoy vamos a considerar del 20 en adelante hasta donde el Señor nos ayude. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Oramos al Señor por su misericordia. Damos gracias, Padre, en esta mañana. Agradecemos por el acceso que nos concedes a tu palabra fiel, verdadera. En esta hora preciosa bendigo la vida de cada hermano, de cada hermana. Bendigo, Señor, tu nombre, que es bendito y que nos bendice. Y ruego que tu Espíritu Santo nos ilumine y tu palabra fluya con poder, que aprendamos de ella y nos gocemos. Oh Eterno, tu Espíritu Santo nos ilumine y toda fuerza maligna huya por el poder de tu palabra. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En la enseñanza anterior vimos que Pablo recibió muchos cuestionamientos sobre las decisiones que Dios tomó en cuanto a la selección. El último versículo que leímos es el 19 y dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dicho en otras palabras, ustedes me van a cuestionar diciéndome que por qué Dios inculpó a Faraón por la dureza de su corazón, cuando en realidad Faraón estaba llevando a cabo el propósito de Dios. ¿Por qué lo inculpa? Así me cuestionarán, dice Pablo, pero Dios es soberano y su voluntad, por tanto, es soberana, y lo que Él hace es correcto, nos guste o no. ¿Creen eso? Amén. Les recuerdo que la misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento a la voluntad humana o por las acciones humanas, mucho menos, ni es una recompensa por la obra que ejecute el ser humano. Dicho en otras palabras, el querer y el hacer del ser humano no constituyen una causa que motive las acciones, las decisiones, la dádiva o las recompensas de Dios. En el versículo 20 vamos hoy a continuar estudiando sobre la elección de Israel basada en el propósito divino de Dios. Luego vamos a caer a la elección de los que estábamos ajenos al pacto, estábamos lejos de las promesas de Dios, pero que nos alcanzó. Aquí volvemos a ver repetida la voluntad de Dios en su soberanía, llamando, seleccionando a las personas a su entera voluntad. Vamos a ver el 20. Más, antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Una primera pregunta que me impresiona. Aquí encontramos tres preguntas o tres interrogantes, pero esta nos da evidencia de que la gente quería altercar con Dios. La gente quería cuestionar a Dios. Pablo está tratando de darles a conocer cuál debe ser la actitud correcta y
y la reverencia que el hombre debe tener para con Dios, y por eso les está reprochando las acciones que de alguna manera evidencian la rebelión contra Dios de la humanidad. La gente en ese entonces, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, la gente que ha existido de ese entonces hasta hoy, la gente que existe hoy y la gente que está por haber. Aquí Pablo dice que el que quiere cuestionar a Dios, que el que quiere altercar con Dios por sus decisiones, está en abierta rebelión contra Dios. Y muchas veces, me duele decir esto, pero muchas veces el mismo pueblo de Dios se revela y cuestiona a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Si yo te sirvo, Señor, si yo soy tu hijo, Señor, si yo soy tu hija, Señor. ¿Quieren ustedes saber algo? Ningún ser humano es tan digno como para merecer algo de un Dios tan santo como es nuestro Dios. Todo lo que recibimos, todo lo que somos, es por la misericordia de Dios, que la ha extendido hacia nosotros ampliamente, porque Él es Dios y así lo ha querido. Denle la gloria al Señor. Hay otra situación, leemos en la Biblia que algunas personas o algunos personajes notorios pidieron señales al Señor y decían: dame una señal. Voy a dejar un vellón allá afuera. Quiero que toda la tierra se moje, amanezca mojada por el sereno o por el rocío, pero el vellón esté seco. Y cuando va, encuentra el vellón totalmente seco y todo está mojado. Pedían señales. Ay, y entonces hoy, ¿por qué yo no puedo decir al Señor, dame una señal de esto? Porque hay gente que le exige a Dios cosas y cuestiona a Dios, pero no sabe que abiertamente se está rebelando contra Dios. Estos tiempos de gracia nosotros tenemos por aras el Espíritu Santo al que podemos sentir. Y si usted no tiene evidencia de la existencia de Dios y de que Dios está con usted, es porque usted mismo se ha ido apartando. Pero no tenemos razones para estar dudando de la existencia de Dios, del poder de Dios y de su misericordia en este tiempo, cuando nosotros mismos somos evidencia y la prueba de la misericordia de Dios. Amén. Somos nuevas criaturas, tenemos vida nueva, tenemos una mente reprogramada, poseemos la mente de Cristo. ¿Qué hemos visto nosotros hoy nuevo en nosotros? ¿Acaso no en medio de la aflicción hemos tenido paz? Como dice el Señor: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, Dios no tiene ninguna obligación de rendir informe, por así decir, de sus decisiones a los seres humanos. Ni en cuanto a las calamidades que suceden, por ejemplo, los desastres naturales. Mucha gente dice: ay, Dios, ten misericordia de esa gente. O ¿por qué Dios no tendría misericordia de esa gente? ¿Por qué envió ese desastre natural? Quiero decirle que los desastres naturales son el resultado de las equivocaciones del hombre por la manipulación del planeta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hoy con tanta maquinaria rompiendo carreteras por todos lados, rompiendo cerros, extrayendo piedras minerales, o como aquí que nos pusieron una minera a nosotros aquí en la mera salida, y hasta hace poco ya estaban corriendo algunos químicos que tuvieron que usar ahí para volar algunas peñas, ¿verdad? Entonces estaban corriendo hacia el río, contaminando ya las aguas. Es una minera que nos metieron ahí en Brazales, piedrinera. Y nuestros gobernantes, nuestros cocoles son buenos para estar poniendo ferias por todos lados. Pero eso si no se fijan, o si se fijan, es probable que están de acuerdo. Pero nuestra gente corre
las ferias, corre a todo, hacen pleito contra la iglesia. Por ejemplo, a mí más tarde me estaban cuestionando porque les dije que no era bueno estar en esas actividades. ¿Cuánta gente contraria opinando, diciendo en contra mía? Pero ¿quién dice algo en contra de esas cosas que nos perjudican? Porque la gente está en rebelión contra Dios, y todos los que profesamos el nombre de Dios, la palabra de Dios, tenemos montones de enemigos. Y cuando nomás tienen la oportunidad, saltan, como cuando dicen rana, y saltan hasta el esfuerzo. Así de sencillo. Hermana y hermano, la gente cuestiona la conducta de Dios por lo que sucede, pero es el resultado de las acciones del hombre. Todos los desastres que suceden, Dios es bueno y Dios siempre ha estado con nosotros y lo estará. Pero no estamos exentos de que hayan acontecimientos como estos, hechos de la naturaleza, porque el hombre mismo los ha provocado. Pero igual Dios no está obligado a agradar a los hombres orgullosos que piden señales. Hacer tal cosa, demostrarme tal cosa, y entonces yo me convierto al evangelio. Yo me voy a convertir en protestante, dice aquel hijo de Satanás, Luis Toro. Y llegan los supuestos pastores y le terminan ganando, pero él nunca acepta sus errores y dice: me voy a convertir si me probas esto, y luego sale con sus herejías. ¿Cómo voy a ir yo con un estúpido de esos a debatir si él, primero que los que lleva ahí son ya aliados de él, ¿verdad? Porque es un negocio que tiene en YouTube. Y si llega un pastor de verdad a debatir con él y le gana, de todas maneras él nunca acepta su error, porque la misión de él es realmente proyectar herejías. Así que no hay que causarle detrimento al evangelio debatiendo con esas personas. Nadie va a recibir una respuesta así como sacándosela a Dios a la fuerza. De todas maneras, es una blasfemia que el hombre acuse a Dios de ser injusto, porque Pablo dice enfáticamente: hay injusticia en Dios en ninguna manera. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Saben ustedes qué es un altercado? Son pleitos, son riñas. Oigan ustedes. Pero este cuestionamiento: ¿y quién eres tú? En otras palabras, tú no eres nadie como para que alterques contra Dios. No tienes ningún derecho, no tienes ninguna potestad, no tienes ninguna facultad. Todo eso encierra esta pregunta: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El hombre sencillamente es una criatura. Pero, como les dije aquel día, pasa que en este tiempo el hombre trata de crear a Dios en su propia imagen, pero en realidad todos sabemos que Dios es el creador, y por lo tanto no está obligado a contestarle a nadie, porque alguien me dice: mire, pongamos en la mano de Dios a todos estos. ¿Para qué? Para que venga un juicio sobre ellos. Fíjese que tampoco. Nosotros lo que podemos hacer es bendecir. La Biblia dice: bendecid a los que te. ¿Se da cuenta? Y de esta manera amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, es contra la palabra venir y pedir juicio contra alguien. Voy a pedir que mande fuego contra vosotros. Ustedes se recuerdan cuando los hijos de Zebedeo le dicen a Jesús, porque no les dejaron celebrar la Pascua en un lugar determinado, porque tenían aspecto como que iban a adorar a Jerusalén o venían de adorar de Jerusalén, y no les dieron permiso. Dice: Señor, ¿quieres que hagamos como Elías, que oremos para que caiga fuego sobre esta ciudad y los consuma? Y el Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu están hechos. El Hijo del Hombre no vino para destruir, sino para que las almas se salven. Amén. Así que Dios no está obligado a contestar esas peticiones erróneas muchas veces. Claro que Dios pelea por ustedes, sí, pero ustedes tranquilos y tranquilas. Así le dijo a Moisés, ¿verdad? Ustedes van a pasar tranquilos y Jehová peleará por vosotros. Esa es la promesa. El razonamiento humano no es entonces
la respuesta a los problemas. La respuesta se encuentra solamente en el misterio, en la majestad de la soberanía de Dios. Por lo tanto, la incredulidad o el cuestionamiento a Dios se revela contra todo esto que hemos estado hablando y permanece bajo la misma ira de Dios y bajo el juicio de Dios del que están dudando o al que se están revelando según esta palabra. Vamos a ver otra pregunta. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué lo haces así? Pablo usa esta ilustración del alfarero y del barro. Dios es el alfarero y nosotros el barro. Aunque al principio ustedes se dan cuenta que la palabra de Jeremías está encaminada al pueblo de Israel, obviamente, pero noten que si le aplicamos a la palabra es también a nosotros, porque de la misma masa orgánica, del barro o del polvo, o como dice el original, de los tiestos de la tierra, formó Dios al único y primer padre terrenal del que surgió toda la raza humana, porque de una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. Eso dice la palabra. Entonces vemos aquí que Dios del polvo de la tierra, ¿verdad?, formó al hombre. Y nosotros vemos cómo aquellos personajes que son protagonistas en la palabra, como David, como Abraham, hicieron referencia a esto. Miren el Salmo 103, verso 14. Dice el salmista: se acuerda de que somos polvo. Dios en su momento se acuerda de que somos polvo, pero nosotros nos olvidamos de que somos polvo y ese es el problema. Abraham tiene también una actitud humilde y correcta ante Dios en Génesis 18, 27 y dice: te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una concordancia o hay un acuerdo con el original, porque él dice soy polvo, pero también dice soy ceniza. Y el original dice que Dios formó al hombre de los tiestos de la tierra. Vamos al verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora ven ustedes aquí. Este versículo habla del propósito y del destino y habla de dos remanentes. Está hablando de vaso de honra y está hablando también de vaso de deshonra. Claro, aquí está haciendo alusión a Jeremías 18, del versículo 1 al 6. Le doy lectura. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero. Por eso les dije que en primera se refirió a Israel. Y ahí te oiré oír mis palabras. Dice Jeremías: descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. La Reina Valera dice estaba trabajando sobre la rueda, ¿verdad que sí? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor: como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Quiero que noten aquí ustedes, porque se van a dar cuenta allá adelante que los vasos de honra son preparados o hechos por Dios, pero los vasos de deshonra se hacen a sí mismos por sus malas acciones. Y eso es lo notorio aquí. Dios en su mano toma un poco de barro o polvo y lo amasa, lo vuelve homogéneo, y de ahí provino, porque en realidad lo que está en discusión aquí, lo que está en cuestionamiento es la selección.
Pero ¿a quiénes está usando en cuanto a la selección? A Moisés y a Faraón. Entonces, aquí si usted se da cuenta, Pablo trae a colación la forma en que es hecho originalmente el ser humano, cómo surge, de qué materia lo hace, pero también está haciendo alusión a que Moisés fue elegido para ser el libertador de un pueblo elegido que es Israel, pero Faraón es endurecido de su corazón para que no los deje ir. Y si ustedes se dan cuenta, los juicios se desatan sobre Faraón y por ende sobre o en contra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que les está dando a conocer ahora Pablo? Que de la misma masa o de la misma materia que es el barro, Dios hizo de la misma manera a Moisés como también a Faraón. ¿Por qué razón? Porque ambos son provenientes de un solo padre terrenal, que es Adán, que fue hecho del polvo de la tierra. En el principio todo era barro, feo, desagradable, ciego, pecaminoso, leproso, muerto en delitos y pecados. Así estaba la humanidad, pero Dios extiende su misericordia y envía a su Hijo para corregir esto, porque por el Hijo fueron hechas todas las cosas y por Él existen y para Él fueron hechas. ¿Por qué Dios no quiere a la humanidad en ese estado? Porque no lo hizo así. Pero su gracia y su misericordia pues permiten que surja una vasija para honra, es decir, de uso especial. Este es el remanente obediente, este es el remanente que siempre está en obediencia a Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando Elías dice a Dios, quítame la vida? ¿Por qué dijo? Porque yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Quién serán sus padres? Yo escuché a un predicador, hay prédicas, hay cosas de las prédicas que no se me memoran, pero alguien estaba enseñando y decía, vean ustedes, el padre de él, ellos eran muy buenos creyentes. Él se refirió no a sus padres biológicos, se refirió a los patriarcas, Abraham, Isaac y a Jacob. Y vemos nosotros que Elías dice, quítame la vida. Pero algo que me impresiona, todos tus profetas han sido muertos. Y a mí me buscan para quitarme la vida. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, ¿qué le dijo Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado tu rodilla a Baal. El remanente, los vasos de honra siempre están ahí. El Señor siempre se prepara vasos de honra para un servicio, para un uso especial. Y si la vasija se echa a perder, como dijo ahí Jeremías, y si la vasija se echa a perder sola, porque se echan a perder, pero no por voluntad del alfarero, y no es el alfarero que la echa a perder, es la vasija que se echa a perder sola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede hacer él? Él está en su derecho de deshacerla y hacer otra vasija según le parezca. Además, él está en su derecho de hacer vasijas de deshonra también, es decir, una de uso común. Y esta vasija, siendo tiesto común como todos los tiestos de la tierra, no tiene ningún derecho de cuestionar a su hacedor.
de cuestionar al alfarero. ¿Será, hermano? Sí, lo dijo el profeta Isaías. Mire el capítulo 45, el versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O a tu obra, ¿no tienes mano? El alfarero puede hacer la obra como le parezca bien. El otro día fui yo allá a casa de hermana Marlene Pérez. El hermano Seas tenía allí varias obras de alfarería. Tenía polleras bastantes. Y yo las observé. Unas eran bonitas, otras eran medias bonitas, y unas eran feas, y otras eran horribles. Más altas de un lado, más gruesas de otro lado, y unas bien talladas y otras. Parecía que la habían hecho los mayas. Pero ¿cómo podrían apoyar a decirle al que la hizo, ay, ¿por qué aquella la hiciste más bonita y a mí toda fea, toda torcida? No puede, porque son tiestos sencillamente. Entonces, eso es lo que pasa con el ser humano. Solo tiene que rendirse, humillarse ante su hacedor. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos al verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? O sea que los vasos de ira están preparados netamente para destrucción. Aquí lo que se muestra es que Dios trataba con paciencia y misericordia aún a las vasijas que caerían bajo su ira. Él la misericordia le extendía. Si ustedes se dan cuenta, mandó en más de una ocasión a Elías, por ejemplo, le dijo, anda y unge a este para que sea rey de Siria. Y ustedes saben lo que hizo Siria después al pueblo de Israel, y el profeta se lo dijo. Dios le mostró que ese individuo que estaba ungiendo en ese momento iba a causar mucho daño a su pueblo, tanto que el profeta empieza a llorar. Y entonces empieza a llorar y a llorar, y el tipo era tan común que le dice, ¿por qué llora mi Señor? Oiga cómo trató al profeta, y le dice, es que estoy llorando por todo lo malo que le vas a hacer a mi pueblo cuando sea rey. Y oiga, él no lo creía, dice, ¿cómo es posible que un perro muerto va a poderle hacer algo a un pueblo tan grande, a un pueblo poderoso, al pueblo de mi Señor? ¿Y qué pasa? No mucho tiempo después es ungido rey de Siria. Y después ustedes saben todo lo que le hizo a Israel, ahí está la historia. Entonces Dios no se equivoca. Y Dios pudo decir en ese momento, mira Elías, a este mejor llévalo como fuiste a ahorcar a todos los falsos profetas junto al arroyo, y llévatelo, ahórcalo porque te le va a causar daño a Israel. No, Dios es soberano. Y Él sabe el porvenir, el futuro es historia. Y hay tantas cosas que te van a causar daño a ti, pueblo de Dios, y que el Señor no lo va a impedir porque es necesario. Hay muchas cosas que vienen. Hay muchos que han enfermado de muerte, muchas que han enfermado de muerte, pero Dios lo ha permitido porque de otra manera no estarían hoy mismo aquí. ¿Sabe dónde anduvieran? Si no hubieran enfermado gravemente, andarían en el pueblo, o andarían en la feria tirándole una ficha, como dijo el hijo de mi primo joven. Dijo, todos llegaban a tirar una ficha a un platón. Puños dejaban, digo, yo con 4 monedas fui a ganarme no sé cuántas cosas. Pero tal vez ustedes allá no hubieran. Si no hubieran tenido los problemas que han tenido, las enfermedades que han tenido, tal vez no estuvieran aquí. ¿Y saben por qué? Es que vinieron al Señor porque pensaron que se iban a morir, ¿verdad? Como saben que si se mueren sin Cristo, ¿a dónde van? Por eso es que la gente muchas veces se prepara y ya estando aquí prueban la gracia y se van quedando. Gloria a Dios por eso. Pero es probable que usted, si no hubiese experimentado un momento difícil, ya se hubiera salido del evangelio. Así lo lleva moldeadito el Señor a uno. Usted se ha dado cuenta que a veces tenemos dinero y a veces no tenemos nada. Si usted no se quedara sin dinero en un tiempecito,
no supiera lo que es necesidad, no tendría misericordia de los demás. Además se volvería orgulloso. Orgulloso es necesario que padezca un tiempo. A mí yo no me avergüenzo, nosotros pasamos un momento bien difícil con mi esposa. Yo trabajaba para pagar las deudas que teníamos y ella trabajaba para ir comiendo. Y de un plato comíamos todo. Había una señora que a ella le iba a lavar ropa, casi siempre le daba el almuerzo, la dormita. Decía, mire, tenga, coma. Y él decía, hágame mejor preparar para llevar. Y se lo llevaba, ¿para qué cree usted? Para comérselo, no, para que comiera toda la muchedumbre. Así es como ahí están mis hijos, está mi hija, ahí estamos. Pero eso era lo que ella hacía. Entonces, si no hubiera pasado momentos tan difíciles, tal vez no valorara uno la provisión y la añadidura que Dios le da en cada momento. Uno tiene que pasar por el desierto para poder valorar, oigan, el agua. Así que, hermana y hermano, Dios fue paciente, fue misericordioso y lo es aún con los vasos de deshonra que están preparados para el momento de la ira. Nunca podremos decir, me atrevo a decirles, que peca la persona al hablar acerca de una predestinación para la destrucción. Nunca podemos decir que Dios ha preparado esas vasijas de deshonra para la destrucción. La rebelión y el pecado del barro, de la vasija, pues fue la que preparó el juicio de Dios. Es más bien dicho así, que decir que Dios preparó la destrucción para esa vasija. No. Es que estaba trabajando sobre la rueda, pero la vasija se echó a perder. Hay mucha gente que ya está bien hermosa la vasija, y la vasija ya casi tallada, como le estaba dando los toques finales en el alfarero, y la vasija se echa a perder. Hay muchos que se echan a perder así. Ya están aquí bonitos, ya están aquí bien limpios, y de pronto se van, y por allá usted los va a ir a ver hechos una porquería, allá tirados en las cantinas, abusados. Pero me refiero no abusados de que se vuelven buzos, ¿verdad? Pila, no. Se quedan tirados ahí, pasa un maniático, un sodómico ahí, los abusan, los sodomizan. Y después aparecen todos extraños. Espero que ustedes no hagan eso, no se vuelvan de aquí al mundo, no, quédense aquí, entre más, busquen más la presencia de Dios. ¿Y por qué Dios no lo hizo? Si son vasos de deshonra, vasijas de deshonra, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué no preparó un juicio inmediato para destruirla? No lo hizo porque Él es Dios y Él hace lo que quiere. Aunque habría tenido razón de hacerlo, bueno, este va a causarle daño a Israel. Van conmigo, ¿verdad? Están siguiéndome, ¿verdad? Él pudo haber dicho, no, pero si esta es una vasija para destrucción, este le va a causar daño a Israel. Elías anda y ahórcalo allá en el arroyo. Él lo pudo haber hecho, pudo haber decretado un juicio inmediato, pero no lo hizo porque trató a estas vasijas no como barro muerto, como barro común, sino como criaturas con libre albedrío, y les dio amplias oportunidades para revelar cualquier inclinación o cualquier designio que hubiese en su corazón para obedecer a Dios. Porque Dios estudia y escudriña al hombre desde sus designios. Si usted se da cuenta, en el capítulo 6 del libro de Génesis, encontramos a Dios examinando los designios del corazón, los pensamientos de la humanidad cuando se había pervertido. Y dice que no había otro propósito en el ser humano más que hacer lo malo. Entonces por eso dijo Dios que venga un diluvio, va a venir un diluvio y voy a destruir todo. Y si no es que Noé hubiese hallado gracia ante los ojos de Dios, no estaríamos aquí predicando y no hubiéramos existido. ¿Verdad? Así es Dios. Allí está la gente pecando, rebelándose contra Dios, y Dios ahí los tiene. ¿Por qué lo hace Dios? Porque es misericordioso y extiende su misericordia a todos, a ambos remanentes, a las vasijas de honra y a las vasijas de deshonra. Aunque Dios aborrece el pecado y lo juzgará
de una manera final, en el gran juicio final, en su momento, su misericordia constantemente se extiende hacia las criaturas implicadas en el pecado. Eso no lo dudamos. ¿Lo creen? Amén. Vamos al verso 23, entonces leamos de una vez el 24. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Oiga esto, Él preparó de antemano, ¿verdad?, los vasos de misericordia, los vasos de honra, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ven ustedes aquí cómo se compagina, cómo encaja, porque allá venimos hablando del alfarero y era una palabra netamente para Israel, pero Pablo aquí pues logra empalmar a los dos pueblos y dice que esto no es solamente para Israel, sino también a los gentiles. Ahí estamos nosotros incluidos dentro de estos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, y Él los ha llamado. Aquí dice, estos vasos de misericordia han sido llamados, y dice, esto es a nosotros, no solo a judíos, sino también a los gentiles, aunque aquí podemos notar nosotros una distinción clara que se hace entre los vasos de ira y los vasos de misericordia. Aquí describe los vasos de misericordia, y Dios los preparó, oigan, quiero que vean ustedes, los preparó con paciencia, ¿verdad? Los preparó con paciencia. Mostró su paciencia para con esos vasos de misericordia, pero también para los vasos de ira. ¿Y los vasos de ira para qué? Para destrucción por sus mismas acciones. Y los vasos de misericordia para gloria, para gloria. Ellos se preparan para la destrucción y Dios prepara a los vasos de misericordia. Quiero leer algo aquí que dijo Frederick Lewis. Él dice que los vasos de ira incluyen a un remanente de Israel, y que hace referencia o alusión a la destrucción de Israel o de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando nosotros recordamos el lamento de Jesús sobre Jerusalén, Él lo mira a la parte alta y se lamenta. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Entonces se lamenta y llora porque no quisieron la protección divina. Y le dijo, ¿por qué lloraba? He aquí que vas a quedar desierta. Entonces, esto que Jesús profetiza sobre Jerusalén es cuando en el año 70 es destruida Jerusalén por Tito. Pero recuerden ustedes que Pablo dice que a ellos se les debía predicar primeramente el Evangelio, porque Jesús fue llevado primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Y en Lucas 23:34 encontramos a Jesús diciéndole, Padre, perdónales. Pero después de esta destrucción de la que habla Goethe, y a la vez estaba ya profetizado por Cristo en el año 70, pues nos damos cuenta que provocó también la dispersión de la nación. Pero Dios había salvado un remanente.
siempre había un remanente. Un remanente es un grupo determinado. Aquí habemos un remanente de Potrero Grande, un remanente temeroso de Dios, un remanente salvado por la gracia de Cristo. Y el resto de nuestra gente está allá afuera, lejos de la gracia. Pero aquí es donde quiero que entiendan, si estoy hablando de un remanente salvado, ese remanente ¿a qué vaso pertenece? ¿A vaso de misericordia o a vaso de ira? Pertenece a vaso de misericordia, porque son los salvados. Y no se salvan por sus acciones, no son salvos por sus acciones, sino que son salvos por la misericordia, por la gracia del Señor. Así que esa analogía que se viene haciendo ahí entre el faraón y el pueblo de Israel, entonces, y a la vez por la destrucción subsiguiente de Israel, vemos aquí que está cumplida en esa misma nación, pero la dispersión no se dio hasta que ellos no probaron ampliamente la paciencia de Dios. Él fue paciente con ellos. Fíjense que tanto así que dice que Dios soportó cuando venía de Egipto Israel hacia la tierra prometida, lo soportó 40 años. Oiga, ¿qué significa soporte? Hermana y hermano, yo estoy aquí tranquilo porque no estoy soportando a nadie ahorita. Pero díganme ustedes, esta columna, ¿qué está soportando? Está soportando la pared, porque es cierto que se ve resaltada de ahí para acá, pero ahí tiene un montón de hierro que está soportando, porque soporta todo este peso. Las columnas soportan el peso. Entonces, dice que Dios soportó, significa que era un peso que sentía, era una presión, irritaban a Dios 40 años. ¿Y por qué esperó, los tuvo ahí 40 años? Porque un cambio generacional dura 40 años. Y les dijo que ellos no iban precisamente a entrar a la tierra prometida porque lo habían irritado a Dios. Hermana y hermano, hasta aquí vemos nosotros la selección de Israel en el capítulo 9. A partir de aquí está la última división del capítulo 9. Aquí está la selección de los no judíos, pero yo pienso que lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Porque fíjense, hermana y hermano, que ustedes me reportan 15 capítulos leídos, pero yo para estudiar un capítulo me llevo un montón de tiempo. Porque un solo capítulo, aquí en una de estas cartas, miren ustedes cuántas divisiones tiene, cuántos asuntos trata. Entonces, a partir de aquí, del siguiente versículo, ya está hablando de la selección de los que no son judíos, es decir, de los gentiles. Hoy hemos hablado de esa selección del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué les puedo decir, hermana y hermano? Que Dios extiende su misericordia conforme las riquezas en gloria, conforme su economía divina a quien Él quiere, porque sabe que esa persona quiere. El querer es mutuo. Ustedes están aquí porque quieren, ¿verdad? Amén. Porque aman a Dios, porque aman su palabra. Amén. Por eso yo digo que aquí están los que son evangélicos. Amén. Del martes en adelante vienen evangélicos y vienen los que vienen a oír el culto, pero ahora están aquí los que aman, porque no es fácil estar una hora oyendo la enseñanza, pero estamos creciendo. Amén. Así que llegado al final de la enseñanza del día de hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta?